Bueno, hola a todos. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Ximena Origoni y hoy vamos a hablar de las formas farmacéuticas sólidas orales y en particular de los polvos, granulados y cápsulas. Todas las definiciones que surjan a lo largo de esta presentación son extraídas de la USP. Para todos los que no saben o no han tenido contacto aún, la USP es la Farmacopea Americana y tiene definiciones en capítulos generales, como por ejemplo el 1151, y en particular habla sobre las formas farmacéuticas y las define a todas. Muy bien. Polvos. La USP dice que los polvos son sólidos o mezclas de sólidos en estado finamente dividido para uso interno o externo. En estado finamente dividido ya nos da un indicio de que van a tener una determinada distribución de tamaño de partícula. Los polvos, como formas farmacéuticas, pueden tener uno o más principios activos y se pueden administrar con agua. También se pueden inhalar o usar vía tópica. Bueno, los polvos para uso oral pueden ingerirse como tales, por ejemplo, los complementos alimenticios pueden disolverse, como ya lo habíamos dicho, un caso muy común son los antiácidos, o pueden suspenderse, como los antibióticos. Ya algunos conocerán algunas preparaciones extemporáneas, se llaman, o sea, se les agrega, por ejemplo, agua al momento de administrarlos, y, bueno, tienen una determinada estabilidad, ¿sí? Una vez que son preparados, pero vienen como polvos. Eh, este es un ejemplo de polvos para inhalación, yo creo que es lo que más nos llama la atención, que son los inhaladores de polvos, ¿sí? Acá tienen una foto de lo que vendría a ser un inhalador de polvo, y bueno, y como la persona, estos inhaladores de polvo tienen, no sé si se llega a ver acá en la imagen, pero tienen una cantidad de dosis determinada, ¿no? Y bueno, la persona lo que hace es jalar este gatillito y, bueno, inhalar el polvo que, que sale de este inhalador. Bueno, los polvos para uso oral tienen distintas ventajas y desventajas. Como vemos en el cuadro, son más las desventajas que las ventajas. Pero bueno, empezaremos por lo positivo. Las ventajas es que tienen una gran área superficial expuesta. Ya vimos, por definición, son finamente divididos. Entonces, eso puede acelerar la velocidad de disolución, por ejemplo, con respecto a un comprimido, o la dispersión. Después, cuando se administran con líquidos, tienen mayor aceptación por parte de personas vulnerables, como pueden ser niños, ancianos o personas que tengan dificultad para deglutir un comprimido o una cápsula, por ejemplo. También se pueden administrar principios activos de altas dosis y baja potencia, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, y tienen mayor estabilidad química que las formas líquidas orales, por ejemplo, ¿sí? Las desventajas, bueno, el área superficial también puede ser una desventaja porque implica una disminución de la estabilidad. eh, ya vimos porque pueden tener más área superficial expuesta, ¿sí? Entonces, al tener más área superficial expuesta, está más en contacto, por ejemplo, con el ambiente. Después, las dosis que se dispensan a veces pueden ser inexactas. Esto también lo vamos a ver un poquito más ilustrado más adelante, pero hay polvos, por ejemplo, que vienen a granel, y bueno, las dosis no son tan exactas o tan precisas como sería, por ejemplo, administrar un comprimido o una cápsula. Después, es más difícil enmascarar olores y sabores desagradables, esto sí, porque bueno, por el gran área superficial que presentan, van a estar en contacto con las papilas gustativas,
y bueno, y es difícil enmascarar esos olores o los sabores. Después, desde el punto de vista de la planta, es, eh, es menos sencillo manejarlo, porque, bueno, trabajar con un polvo no es lo mismo que trabajar con un comprimido de una cápsula en cuanto al manejo, ¿sí? Al almacenamiento, al transporte que puede tener este tipo de forma farmacéutica. Otra cosa es que como tales, los polvos, o sea, no son agradables para el consumidor. Yo no diría poco atractivos, sino poco agradables para el consumidor, ¿sí? Porque bueno, es un polvo, pero esto puede presentar una desventaja. Y bueno, y después es imposible administrar activos que se inactiven o puedan dañar en el estómago o puedan dañar la mucosa gástrica. ¿Sí? Bueno, esto creo que no es necesario explicarlo. En realidad, nosotros no podemos modificar de ninguna manera la liberación de un polvo, tenemos que pasar por otro tipo de tecnología, ¿sí? Entonces, si el principio activo se inactiva en el estómago, por ejemplo, o daña la mucosa gástrica, hay que sí o sí administrarlo de otra manera. Bueno, esto es un poquito de lo que les contaba, la presentación de los polvos, sí, los polvos pueden venir a granel, y bueno, esto se usa para principios activos poco potentes y que no requieren una dosificación exacta. Es un poquito de lo que habíamos hablado acá, ¿sí? De inexactitud en la dosis. Em, la dosis depende de muchos factores, como ven, por ejemplo, del elemento de medida, o sea, del elemento dosificador, ¿sí? De la densidad del polvo, de la humedad que pueda contener y del criterio de personal de cada paciente. Porque en general en estos casos se dice, no sé, administrar una cucharada al ras o al tope. Y eso depende mucho, es muy subjetivo, ¿no? Depende mucho de cada paciente, porque para mí al raso al tope, capaz que no es lo mismo para otra persona al raso al tope, una cucharada, ¿no? O colmado, una cucharada colmada. Esto se usa para por ejemplo, laxantes. Esto que ven acá es un ejemplo, ¿sí? Son, eh, son laxantes, me parece, pero, eh, pero bueno, como vieron, ya no se requiere una dosificación exacta y la dosis está influenciada por un montón de factores. Los envases que se usan son frascos que pueden ser de vidrio o de plástico, en este caso les muestro uno de plástico, que son de boca ancha, bueno, son de fácil dispensación, eso sí, pero la dosificación no va a ser, la dosis, perdón, no va a ser la misma que tomarse un comprimido, que va a ser mucho más exacto. Bueno, y después tenemos los que vienen en monodosis. Esto es multidosis, ¿no? Yo saco las cucharadas que necesite, por ejemplo. Después tenemos los que vienen en monodosis, y creo que es lo que todos van a reconocer más fácil, y es en donde las dosis de polvo se envasan por separado. Bueno, son de fácil administración, hay una correcta dosificación, ahora sí, porque, bueno, porque lo envasa la industria farmacéutica, entonces la dosis ya va a venir en ese sachet, por ejemplo, y bueno, se evita la segregación, cosa que en este caso no pasaba, ¿no? Acá tenemos algún peligro de que segregue por el dependiendo de la distribución del tamaño de partícula que tenga ese polvo, pero ya sabemos que es un polvo y puede llegar a segregar. Bueno, en este caso no, porque el volumen contenido en un envase monodosis es mucho menor. Entonces, de alguna manera se evita la segregación. Y bueno, como envases, ya les adelanté, se pueden usar sachets laminados, por ejemplo, son de polietileno, aluminio, papel, esos sachets están termosellados, o de aluminio, aluminio. Como ejemplo, yo creo que se pueden nombrar los antiácidos o las sales de rehidratación oral. Los antiácidos creo que son los que podemos llegar a conocer más fácil, y en general se administran con agua.
Bueno, esto es un ejemplo de las cosas que tendríamos que tener en cuenta durante la preformulación de un polvo para administración oral, ¿sí? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, la solubilidad, ¿sí?, del activo, la higroscopicidad que pueda llegar a tener, la granulometría, muy importante, ya vimos que dependiendo de la presentación pueden llegar a sufrir o no una segregación, las propiedades de flujo, ¿sí? Después, características organolépticas, porque como depende cómo yo lo voy a administrar, por ejemplo, si lo administro en solución, voy a tener que, si el principio activo es horrible, cosa que generalmente pasa, voy a tener que enmascarar ese sabor de alguna manera, para hacerlo más ameno al paciente. ¿Sí? Bueno, la actividad farmacológica, ni que hablar, eso es en todos, y el rango terapéutico en el que yo estoy trabajando, porque ya vimos el tema de las dosis que son a veces medias inexactas, pero bueno. Tipos de excipientes que se pueden utilizar en polvos para uso oral. Ya vimos que los polvos para uso oral pueden ser mezclas de uno o más activos y obviamente van a tener algún excipiente o no, pero en general siempre los tienen. Se pueden utilizar diluyentes eh, para aumentar el peso. Ya les queda de ejercicio pensar en ejemplos de excipientes para este tipo de formas farmacéuticas, ¿sí? Deslizantes, porque, bueno, nosotros, imagínense que tenemos un polvo y para facilitar su administración, si lo tenemos que administrar como forma de polvo, por ejemplo, pensando en un polvo a granel que ya vimos, los deslizantes van a ser necesarios en su mayoría porque incrementan el flujo de ese polvo, ¿sí? Disminuyen la fricción entre las partículas de polvo. Entonces el polvo, al fluir mejor, va a ser más sencillo dispensar la dosis necesaria. Después se pueden utilizar absorbentes, ¿sí? En el caso de que los polvos, bueno, haya que protegerlos un poco de la humedad, se pueden utilizar absorbentes, y bueno, correctores de los caracteres organolépticos, como pueden ser colorantes y saborizantes, para hacerlos más amigables con el paciente. Ejemplo de proceso de fabricación es muy sencillo porque básicamente consiste en mezclar todo, pero bueno, primero se pesan las materias primas, acá recordar poner en cada operación con qué equipo realizamos. En este caso sería, por ejemplo, pesar las materias primas en balanza de precisión y capacidad adecuada, ¿no? Luego tamizar. eh, en el tamizado recordar lo mismo, el equipo, que son tamices de acero inoxidable 316L, pueden ser de malla 40 o malla 60, por ejemplo. Este tamizado es un tamizado que se realiza para deshacer aglomerados que puedan haberse formado, porque ya sabemos que las materias primas van a ser polvos. ¿Sí? Entonces el tamizado es para eso, para deshacer aglomerados que puedan haberse formado durante el almacenamiento. Luego eh, el mezclado es un proceso que se puede hacer, por ejemplo, en carcasa móvil, o en el caso de, por ejemplo, que incluyamos un saborizante, podemos realizarlo en otro equipo que nos permita asperjar el saborizante en forma líquida, porque vieron que a veces los saborizantes a veces, muchas veces, son líquidos. Entonces, lo que se hace es realizar el mezclado de los polvos, asperjarle el saborizante y añadirle un absorbente para que, para que absorba la humedad, justamente. Luego se hace el fraccionamiento, que es el acondicionamiento primario, que va a depender de la presentación, si es monodosis o si viene a granel, y luego el acondicionamiento secundario, que es acondicionamiento secundario, le ponemos caja y prospectos si es que lleva. Controles que se realizan en este tipo de proceso de fabricación: controles de aspecto de caracteres organolépticos, ya vimos si es que tiene correctores de caracteres organolépticos. Después se puede hacer peso de llenado, hermeticidad del envase, rotulado,
Bueno, en fin. Ahora vamos a hablar de granulados. Ustedes ya vieron en granulación cómo se obtienen los granulados, pero ahora vamos a ver granulado como forma farmacéutica, es decir, como producto terminado, ¿sí? Igual que vimos los polvos, vamos a ver los granulados. Bueno, según USP, los granulados son formas farmacéuticas sólidas, eso ya lo adelanté en el título, ¿sí? Que están compuestas por aglomeraciones de partículas, es decir, por muchas partículas pegaditas. Eh, Son preparaciones que consisten en agregados sólidos secos de partículas de polvo y son suficientemente resistentes como para manipularlos y en este caso se destinan a la administración oral, ¿sí? Algunos granulados se ingieren como tales, ¿sí? Otros son masticables. Los granulados masticables hay unos muy comunes que son de carbonato de calcio, y es así, la gente los saca por ejemplo, del sachet y los mastica, se los come así. Y otros se pueden disolver o dispersar en agua o cualquier líquido, ¿sí? Adecuado antes de ser administrados. Pero el más común es agua, ¿sí? Porque para vía oral, pero sepan que puede dispersarse en otro líquido o disolverse. Muy bien. Al igual que los polvos, los granulados también pueden tener uno o más principios activos y pueden contener o no excipientes, ¿sí? En general los contienen. El tamaño de los granulados va a depender del fin, pero acá yo les doy un valor aproximado, que están más o menos los granulados orales entre 0,2 y 4 milímetros, ¿sí? Pero va a depender del uso que yo le quiera dar. Y después, al igual que los polvos, se presentan como monodosis o multidosis. Esto es un recordatorio de las razones por qué tenemos que granular, aunque ya lo vieron en el teórico de granulados, ¿sí? Es un repaso. En realidad, nosotros queremos granular. Una de las principales razones es para mejorar el flujo y la compresibilidad de la mezcla que yo estoy teniendo, ¿sí? Después, otra razón que ya vimos, que los polvos pueden llegar a segregar. Bueno, nosotros granulando vamos a evitar la segregación de los componentes porque vamos a tener un granulado con una estrecha distribución de tamaño de partícula. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los gránulos van a tener casi el mismo tamaño. No es que todos tengan el mismo tamaño, ya vimos que esto por eso se llama distribución del tamaño de partícula. Pero cuando la distribución es estrecha, casi todos los gránulos van a tener el mismo tamaño y de alguna manera se va a evitar que ese granulado se segregue. Después, otra de las razones es densificar el lecho, lo que se llama densificar el lecho, y ¿qué quiere decir? Es que disminuimos el volumen, ¿sí? De polvo eh, que estamos ocupando, porque nosotros vamos a tener, imagínense que vamos a tener en un mismo volumen agregados de partículas en donde puede entrar más masa, ¿sí? Después, otra de las razones es reducir la generación de polvo, y esto es muy importante en la industria, ya que nosotros tenemos que pensar que vamos a estar trabajando con personas, y las personas van a estar expuestas a determinados factores. Uno de esos factores es el polvo. Si nosotros disminuimos la generación de polvo, primero, protegemos a los operarios, y segundo, disminuimos la posibilidad de contaminación cruzada que se pueda generar. Bueno, facilitamos la administración, esto es muy importante desde el punto de vista del paciente, ¿sí? Y bueno, aumentamos la estabilidad al disminuir el área superficial. Esto lo vimos en polvos que tenían menos estabilidad porque tenían gran área superficial expuesta al ambiente. Bueno, acá vamos a tener menos área superficial expuesta porque las partículas de polvo van a estar pegaditas entre sí. Entonces vamos a de alguna manera aumentar la estabilidad. Esto también ya lo vieron.
pero para hacer un recordatorio, son los tipos de procesos de fabricación para obtener granulados, ¿sí? Vía seca tenemos presión, básicamente, el fritado ya casi que no se utiliza, ¿sí? Fusión, que es otro tipo de, de granulación, que aunque no se utilizan solventes, no se considera dentro de la vía seca, y bueno, y el clásico vía húmeda, donde podemos tener aglomeración por solvente o por agente granulante. Dentro de granulación por presión, nosotros vamos a tener que se necesitan aplicar una alta presión para conducir al agregado de las partículas de polvo, como yo decía, al amontonamiento de esas partículas, a la proximidad entre ellas, ¿sí? Entonces, como productos intermedios vamos a tener, si lo hacemos en máquina de comprimir, vamos a obtener lo que se llaman tabletones, esto también ya lo vimos, o si lo hacemos mediante un compactador de rodillos, vamos a tener láminas o briquetas también. Tanto las láminas o las briquetas como los tabletones se tienen que moler para obtener el granulado final, obviamente. Este es un ejemplo, ¿sí?, de un equipo utilizado para vía seca, que es el Chilsonator, se llama, ¿sí? Y ya lo vieron, pero para hacerles un acuerdo, es un compactador de rodillos acoplado a un molino de martillos. ¿Qué ventajas presenta este equipo? Bueno, una de las ventajas es que, por ejemplo, como nosotros acá vamos a tener como forma farmacéutica el granulado final, es decir, que no va a sufrir ningún otro proceso luego, no necesitamos lubricante en este equipo, ¿sí? Como necesitaríamos, por ejemplo, si nosotros hiciéramos tabletones, porque directamente los polvos se cargan a través de la tolva, ¿sí?, la mezcla de polvos, luego son conducidos al compactador de rodillos, en donde se obtienen las briquetas o las láminas, y seguidamente, porque está todo acoplado, ¿vieron?, se muelen, ¿sí?, en el molino de martillos, y obtengo un granulado con estrecha distribución de tamaño de partícula, porque como recordarán de la clase de molienda, ¿sí?, este molino de martillos se puede acoplar a una criba, ¿sí?, en donde yo voy a regular el tamaño de partícula que obtengo. O sea, yo voy a elegir el tamaño de los orificios de la criba, y ahí voy a poder obtener una estrecha distribución de tamaño de partícula de ese granulado. ¿Bien? Bueno, un esquema del proceso de fabricación pesada, le va a quedar a ustedes pensar en qué equipos realizan. Está la pesada, es obvio. Tamizado, yo ya lo dije, con qué se hacen los tamizados de los polvos, ¿sí? Bueno, después un posterior mezclado, compactación, molienda y acondicionamiento primario y secundario. La compactación y la molienda, si se usa un Chilsonator, se hacen en el mismo equipo. Si se usa una máquina de comprimir, la compactación la realizo, por ejemplo, en una máquina de comprimir rotativa y obtengo los tabletones, y la molienda de esos tabletones va a tener que ser en otro equipo, por ejemplo, un granulador oscilante. Bueno, no voy a entrar mucho en lo que es granulación por fusión, sí, pero, pero para que sepan que no se clasifica dentro de vías secas, ¿sí? Es una granulación aparte. Y se utiliza un ligante que generalmente es un sólido que funde o un sólido fundido, ¿sí? Y actúa como eso mismo, como un ligante líquido. Y mediante una mezcla a alta velocidad se obtiene el granulado. Los ejemplos de ligantes son polietilenglicoles, que pueden estar en estado líquido, por ejemplo, algunas ceras que son sólidos, y alcoholes grasos que también son sólidos, generalmente, y funden a baja temperatura. Después, esos puentes que mantienen unidas a las partículas, se forman al resolidificar,
porque obviamente las ceras, por ejemplo, o los alcoholes grasos, que son sólidos a temperatura ambiente, funden a una temperatura baja y luego al disminuir la temperatura vuelven a solidificar, entonces así es como logran unir a las partículas, ¿sí? El calor en granulación por fusión se puede generar externamente, por ejemplo, por una camisa, ¿no? O también se puede generar por la fricción entre los sólidos al mezclar a alta velocidad. Bueno, y el uso principal es extrusión a alta temperatura o hot melt extrusion, como se conoce. Bueno, en la hot melt extrusion, acá les dejo un proceso de fabricación que básicamente es igual a cualquier granulación. Empezamos pesando, tamizando los polvos, mezclando. Tenemos la etapa de aglomeración, una posterior extrusión y generalmente se obtienen pellets. Esto ya lo vieron también en el práctico de granulación, lo que era un pellet, pero para el que no lo recuerde son esferitas, ¿sí? Son esferitas. Entonces son muy, muy bonitos de ver los pellets, los pueden googlear. Y bueno, obviamente son esferitas, tienen una súper estrecha distribución de tamaño de partícula. Y luego se acondicionan. Este no es un proceso de fabricación muy utilizado en la industria. Generalmente se utiliza o vía seca o vía húmeda, ¿sí? Son los más comunes. Pero para que sepan que existen otros tipos de granulaciones. Bueno, y granulación por vía húmeda, ¿sí? En donde ustedes ya saben que se puede utilizar un líquido para humectar la mezcla de polvos, ¿sí? Generalmente ese líquido es una solución o una suspensión de un agente granulante. Y luego ese líquido se elimina en el proceso de secado. Ejemplo del proceso de fabricación por vía húmeda, bueno, pesamos, ¿sí? Luego tamizamos, ¿sí? Mezclamos los polvos, ¿sí? La etapa de mezclado y humectación, dependiendo del equipo con el que estemos trabajando, pueden ser en el mismo equipo. Por ejemplo, en una planetaria nosotros podemos mezclar y humectar al mismo tiempo, ¿sí? En otro equipo donde podemos mezclar y posteriormente humectar, granular y secar, básicamente hace todo, es el lecho fluido, ¿sí? Pero en una planetaria nosotros obtendríamos la masa húmeda, por ejemplo, y tendríamos que luego granularla por otro equipo, que puede ser, como ya vieron, granulador oscilante o tamiz, pero el lecho fluido hace básicamente todo. Y bueno, luego de obtener ese granulado, lo secaríamos, que puede ser en un secador de cabina, o bueno, ya lo dije, lecho fluido. Luego tendríamos que regularizar, en el caso de que usemos un lecho fluido, regularizar no es necesario, porque como ya vieron, los gránulos, al secarse, en un secador de cabina, por ejemplo, pueden sufrir una aglomeración, ¿sí? O sea, se pueden pegar, y nosotros necesitaríamos regularizar, ¿sí? Luego ese granulado para separar esos gránulos que obtuvimos. Acuérdense de que si usan un granulador oscilante o un tamiz, ¿qué relación tiene que haber en los tamaños de malla para granular y para regularizar? Esto es un ejercicio para que piensen, ¿sí? ¿Qué relación tenía que haber? Bueno, y si lo hacemos en lecho fluido no es necesario regularizar. Y luego viene el acondicionamiento primario y secundario. Ustedes van a tener en específico un teórico de secado, ¿sí? Pero el secado es la etapa en donde se retira toda o la mayor parte del líquido que nosotros anteriormente habíamos agregado, ¿sí?
se aplica energía calórica. Eso ya lo vieron porque ya saben que existen, por ejemplo, secadores de cabina. ¿Sí? En el secado se producen dos procesos simultáneos. El primero y el más evidente me parece que es la transferencia de calor, ¿sí?, al sólido para evaporar el líquido. Y el segundo, que no es tan evidente, es que se produce una transferencia de masa. O sea, hay agua adentro del sólido, ¿sí?, y va a salir como vapor a la superficie del mismo y al ambiente que lo rodea. Esto lo van a ver más en detalle en el teórico de secado, es una aproximación. Bueno, equipos utilizados en la fabricación de granulados, ya nombramos algunos durante el proceso de fabricación que les mostré, pero se pueden usar mezcladores de carcasa móvil, de carcasa fija, como por ejemplo, mezcladores de carcasa móvil, utilizaría, por ejemplo, pero ustedes ya lo vieron, en el caso de que tuviera que hacer, por ejemplo, una premezcla tipo dilución geométrica. Si tuviera algún componente en baja proporción, tendría que hacer una premezcla, sí, eso lo vieron, generalmente se usa la túrbula, ¿sí? Bueno, es un ejemplo de mezclador de carcasa móvil que pueden usar. Después, mezcladores de carcasa fija, ya nombramos, por ejemplo, la planetaria, ¿sí? Después, mezclador granulador de aire, lo que se llama lecho fluido. Eh, Dentro de todos los equipos que podemos elegir, yo creo que el lecho fluido es uno de los más, de los de mejor selección, ¿sí? Una de las mejores selecciones es el lecho fluido porque ya vimos que puede hacer casi todo. Después otra cosa que se utiliza mucho también es lo que se llama el high shear mixer o el mezclador granulador de alta velocidad. En este equipo nosotros podemos realizar mezclas de sólidos, la parte de humectación, granulación, pero no podemos secar, ¿sí? Nosotros vamos a tener un granulado ahí, pero vamos a tener que secarlo en otro equipo. Después se puede usar granulador oscilante, tamiz, bueno, el molino cónico, extrusor y esferonizador, ya los vimos. En el extrusor, ¿se acuerdan? Se obtenían bastoncillos y el esferonizador luego los esferonizaba y luego se secaban esos pellets. Bueno, después, dependiendo del tipo de granulación, podemos usar máquinas de comprimir, por ejemplo, para obtener los tabletones. Ya vimos que podíamos usar compactadores de rodillos, molinos de martillos, secadores de lecho fluido, de cabina, o una paila calefaccionada. Esto no tienen por qué saber en este momento qué es, pero una paila se utiliza generalmente para recubrir, por ejemplo, y existen granulados recubiertos, ¿sí? En donde yo, bueno, puedo utilizar una paila para recubrirlos o para secarlos, ¿sí? Cosas a tener en cuenta en la preformulación de granulados. La primera es la solubilidad, ¿sí? Solubilidad del activo. Esto también ya lo vieron en granulación, ¿sí? Pero piensen, es un requisito porque esto se tiende a confundirlos mucho. Es un requisito que el activo sea soluble en el solvente de granulación en vía húmeda o no. ¿Qué pasa si el activo es soluble? ¿Qué desventaja puede llegar a tener? ¿Sí? Eso es para que lo piense. Higroscopicidad, ya lo vimos, ¿sí? Después la granulometría, obviamente, las propiedades de flujo, las características organolépticas, porque dependiendo de cómo yo vaya a administrar ese granulado, voy a tener que enmascarar o no el sabor, y generalmente lo voy a tener que enmascarar. Bueno, la actividad farmacológica y el rango terapéutico, eso casi siempre. Ejemplos de excipientes utilizados en granulados. Diluyentes, sí.
Agentes granulantes, dependiendo del proceso de obtención, sí. Ejemplos de estas materias primas, ¿sí? ¿Qué podemos usar como diluyente? ¿Qué podemos usar como agente granulante? Esto ya lo vieron. Deslizante, ¿sí? Correctores de los caracteres organolépticos, los colorantes, esto yo lo dije en el práctico, pero no todos tienen el práctico conmigo. La FDA, que es la agencia regulatoria, ¿sí?, de Estados Unidos, tiene publicada una lista de colorantes permitidos, ¿sí?, que son los FDIC, que son los que se pueden usar en formas farmacéuticas. No es que yo puedo usar cualquier colorante que a mí se me ocurrió. Esto está todo establecido, ¿sí? Y es más, hay colorantes que no se pueden utilizar. Bueno, lubricantes, dependiendo del proceso de obtención, que serán necesarios o no. Por ejemplo, si vamos a hacer vía seca, perdón, y necesitamos obtener tabletones, un lubricante generalmente va a ser necesario. Bueno, les queda de tarea pensar cuál sería ese tipo de lubricante. El más utilizado es estearato de magnesio, ¿sí? El estearato de magnesio tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de sus desventajas es que es muy fino. Bueno, y desintegrantes. Desintegrantes también se pueden utilizar o no, dependiendo del tipo de granulado que yo esté formulando y para qué lo quiera. Bueno, clasificación de granulados. Existen granulados efervescentes, granulados recubiertos, ya se los había dicho, granulados de liberación modificada, ¿sí?, y granulados para preparar formas farmacéuticas de uso oral, ¿sí? O sea, los voy a disolver luego o dispersar en un vehículo adecuado. Yo creo que lo que más podríamos comentar serían los granulados efervescentes, ¿sí? Sepan que este tipo de gránulos, por ejemplo, granulados, cuando se llaman granulados recubiertos, tienen un nombre especial y se los clasifica como sistemas multiparticulados, se llaman, ¿sí? Bueno, granulados efervescentes. Son granulados que no están recubiertos, ¿sí? Y pueden tener una sustancia acidógena y una carbógena. Como ejemplo de la sustancia acidógena, se usan ácidos, ¿sí? Y como ejemplo de sustancia carbógena se usa, por ejemplo, bicarbonato de sodio, ¿sí? Estas sustancias lo que hacen es, en presencia de agua, reaccionan y liberan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, que es un gas, va a provocar después la desintegración de esos gránulos. Estos granulados obviamente se disuelven o dispersan en agua antes de administrarlos. Y una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que hay que controlar la temperatura y la humedad relativa del ambiente, ¿sí?, en el que se almacenan, y la hermeticidad del envase, porque imagínense que el envase sea permeable a la humedad. Ese granulado va a reaccionar ahí, ¿no?, por la sustancia acidógena y carbógena, y va a quedar, o sea, va a quedar inutilizable. Entonces es muy importante controlar eso. Y bueno, la temperatura y la humedad del ambiente, lo mismo, es porque se puede deteriorar ese granulado. Ejemplos de ácidos, no sé si les dije, pero igual, por ejemplo, se puede usar ácido tartárico, por ejemplo, o mezclas de distintos ácidos. Bueno, un ejemplo de formulación, van a tener el activo, el acidógeno y el carbógeno, que ya les dije, algún mejorador de los caracteres organolépticos, porque obviamente se van a administrar con agua y van a estar en contacto con las papilas gustativas. Bueno, y se pueden usar lubricantes también. Los controles que se realizan a los granulados efervescentes se les hacen controles de aspecto. O sea, cuando yo digo controles de aspecto,
yo lo digo, pero no sé si todos entienden, igual voy a poner un ejemplo. eh, Capaz que es algo bobo, pero bueno, nunca está de más. Aspecto es que lo miran, ¿no? Y muchas veces lo huelen, nunca lo prueban, pero, o sea, lo miran el granulado, muchas veces eso mismo lo huelen, a ver que esté todo ok, ¿sí? Generalmente hay especificaciones que tiene que cumplir, por ejemplo, no sé, gránulos de color blanco y flujo libre, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Y con olor a limón, no sé, eso es un ejemplo. Bueno, caracteres organolépticos, ya les dije, los huelen. Eh, a veces también lo que se puede hacer es disolverlo, ¿no? Si se van a administrar con agua y ver que esté todo bien. Bueno, después se le hace peso de llenado, eh, desintegración. Esto sí se hace desintegración porque yo quiero asegurarme de que mi granulado se desintegre en el tiempo que, o sea, no puede tardar mucho tiempo en desintegrarse, tiene que estar dentro de un límite establecido por mí anteriormente, tiene que cumplir determinadas especificaciones que el laboratorio ponga, porque si no sería muy incómodo para el paciente. Imagínense estar con un granulado efervescente y tengas que agitarlo 10 minutos para que se disuelva, ¿no? Sería horrible. Bueno, después friabilidad, eso sí, friabilidad de polvos, todavía no lo hemos visto, pero sepan que se hace. Luego se controla la hermeticidad del envase, ya les dije por qué. Y bueno, rotulado.